Buenos días, hoy 27 de abril del año 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el tema La mano de Dios llamándonos a servir. Es la sesión 1 de esta nueva serie y vamos a iniciar como siempre con lo que es la versión en español y en inglés, que aquí raramente, pero son exactamente iguales. Entonces diríamos que tenemos que darle crédito ahora sí a la editorial que hizo la misma lección tanto para la versión inglesa como para la versión española. Recordamos que utilizamos el material del iWife de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos para adultos. Muy bien, la idea central: Dios nos invita a sumarnos a su obra, a los que tienen ese llamado. Aplicación para la vida. Recibo invitaciones con regularidad, no grandes invitaciones como el presidente y la primera dama le invitan a compartir con ellos la Navidad en la Casa Blanca. Las invitaciones que recibo son más modestas. La semana pasada recibí varias por correo. La concesionaria de autos local me invitaba a conocer sus nuevos modelos y posiblemente gastar miles de dólares en un vehículo. Paso. Un proveedor de TV satelital me invitaba a suscribir un contrato por 2 años a un precio que no aumentará durante esos 2 años. No, gracias. También recibo una invitación del condado a pagar mis impuestos a la propiedad a tiempo para así evitar la cárcel. Creo que voy a aceptar esta invitación. Aunque no sería sabio aceptar todas las invitaciones que recibimos, hay algunas que deberíamos aceptar sin duda. Una es la invitación que Dios nos hace a sumarnos a su obra, y la principal forma es que nos hace llegar esa invitación es revelando lo que Él ya está haciendo. Eliseo nos da el ejemplo de cómo responder al llamado de Dios a sumarnos a Él, a Dios, para servir. Muy bien. En el post que vemos, una invitación que normalmente aquí en Estados Unidos se hacen por correo. Ahora ya se utiliza más el internet, pero bueno. Muy bien, vamos a ver ahora la palabra. Recuerden, esto lo dice la palabra, yo no lo digo, aclaro. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. El llamamiento de Eliseo. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. En aquella época tener 12 yuntas de bueyes era rico realmente Eliseo. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. «Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Alternativo: «pero recuerda lo que he hecho por ti». También medio lo reprendió. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta. Asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Eso es verdaderamente un llamado. Imaginen ustedes de tener una condición económica muy estable, a decir: me voy al ministerio y no me importa qué vaya a pasar después. Aquí vemos una representación de lo que hizo en su momento Elías a Eliseo. Muy bien. Vamos a ver el contexto.
Primero, Eliseo. En el libro Los Profetas de Israel, de León J. Good, editorial Portavoz, que es el mejor, por cierto, si ustedes quieren conocer lo que son los profetas de Israel, nos dice que Eliseo, su ministerio comenzó cuando Elías fue arrebatado. En los primeros tiempos del reino de Joram, que era el segundo hijo de Acab, y había sucedido en el trono a su hermano Ocosías, su primogénito, que había reinado solo 2 años. La Biblia presenta la vida de Eliseo en 18 breves relatos, y todos ellos, excepto 2, están en el reinado de Joram, quien tenía 12 años, Segunda de Reyes 3:1. Las 2 excepciones pertenecen al reinado de Joás. En los reinados de Jehú y Joacás nada se dice sobre Eliseo. Joram seguía adorando a Baal. Su labor, como la de Elías, fue oponerse a culto de Baal Malcart. Este era un dios que se suponía que era el dios de las tormentas y de las lluvias. Provenía de una familia acomodada económicamente, dado que iba al frente de 12 yuntas de bueyes, contrastante a Elías, que era del territorio pobre de Galad. Al seguirlo hizo un banquete de despedida con sus parientes y amigos, y empleó como combustible los que le habían servido como instrumento de trabajo. Primera de Reyes 14, 19, 21. Se encontraba más a gusto en las ciudades y se veía con frecuencia en la compañía de reyes. Poseía un perfecto control de sí mismo, temple equilibrado, sin dramáticos retos, ni se retiró. En una palabra, en su misión profética, era mucho mejor que Elías, porque Elías sí tuvo muchos momentos en los que hasta huyó, en los que desconfió de Dios. En cambio, en Eliseo no, fue todo lo contrario. Tuvo un mayor interés por las necesidades de la gente. Muchos de los milagros fueron de ayuda y socorro a quien se encontraba en dificultades. Como primera actividad fue dividir las aguas del Jordán, 2, 13 al 14, lo que hizo al recibir el manto del profeta arrebatado. Golpeó el agua con el manto, se abrieron las aguas y pasó en seco el río, por la doble porción del espíritu de Elías. Los 50 hijos de profetas que fueron testigos y afirmaron que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, versículo 15. Después purificó las aguas de Jericó, 2, 19 y 20. Y para ello solo arrojó sal en los manantiales. Se tornaron dulces y de excelente calidad. También maldijo a unos muchachos que lo llamaban calvo, que ha de haber sido calvo, pero los maldijo. ¿Y qué creen que pasó? Y como consecuencia salieron 2 osos y despedazaron a 42 de los burlones chicos. Lo más probable que tendrían más de 13 años y eran de Betel, que adoraba al becerro de oro. Y era la maldición de Dios contra los habitantes de Betel. Dio agua a 3 reyes durante la batalla contra Moab, y se burló del rey por no haber acudido con Baal, que supuestamente era el dios de la lluvia y de las tormentas. También hizo que se hiciera aceite en gran cantidad para pagar la deuda de una viuda. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Cuando no diga el texto, la fuente, entonces es Segunda de Reyes. Señala la palabra que al hijo de la Sumanita, la cual era estéril, sin embargo puso un aposento para el profeta y le dijo que al regresar ya tendría un hijo varón, el cual después cayó enfermo y murió. Pero el profeta lo pudo traer de vuelta a la vida. 4 del 8 al 37. Entonces aquí vemos mucha similitud con lo que hizo Jesús con Lázaro, pero estamos hablando de varios siglos antes, pero es como unos 6 siglos antes, y esto fue obra de Dios en Eliseo. Naamán, un general sirio, estaba leproso. Su sierva israelita habló con el profeta, ordenándole que le lavara 7 veces en el Jordán, quedando limpio inmediatamente. El profeta se negó a recibir el agradecimiento del general. Sin embargo, Gehazi, que era su ayudante del profeta, pidió un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Él sí pidió. Van a ver lo que pasó por eso.
Ante esto, la lepra del general se pasó a su colaborador. Aparte de estos y otros milagros, la persona del profeta muestra el alto nivel espiritual. Hizo gran variedad de tipos de milagros, pero también podía maldecir. Dios siempre le respondió cuando pedía alguna revelación, como pasó cuando dio agua a los reyes. Dios le indicó qué debía de hacer para que tuvieran el vital líquido. Incluso resucitó un hombre con tan solo tocar los huesos del profeta. Era un profeta respetable, hablaba con autoridad y se hacía respetar y escuchar. En sus milagros también se aprecia una gran compasión. Los milagros fueron de tal magnitud que incluso un cadáver revivió tan solo porque tocaron los huesos del profeta. Otro rasgo fue el desinterés por las riquezas materiales. Abandonó una posición acomodada para seguir a Elías. También cuando se negó a recibir los regalos de Naamán, fue valiente, como cuando ayudó a los 3 reyes que le pidieron ayuda, o salvó a los samaritanos, o cuando maldijo a los jóvenes de Betel por haber adorado al becerro de oro. Tenía mucha energía, estaba siempre activo, llevando a cabo muchas cosas y yendo a muchos lugares. Estaba en el Monte Carmelo, en la casa de la Sumanita, o en la parte sur de Moab, y viajaba a la escuela de profetas en Gigal a Betel, y de Betel a Jericó. A donde iba, llevaba la palabra de Dios, urgiendo a la gente a arrepentirse y volverse a Dios. Incluso sus mismos huesos fueron usados por Dios para devolver la vida a un cadáver. Es representativa de la labor que hizo Eliseo durante todo su ministerio. Era un hombre que impartía vida, salud y ayuda a todos los que le rodearon, urgiéndolos a hacer la voluntad de Dios y experimentar las bendiciones. Una vida plena y verdadera que solo Dios puede otorgar. Versículos de 19 a 21. En el libro Comentario Bíblico de Moody, Antiguo Testamento, de Charles F. Pfeiffer, editorial Portavoz, nos dice que estos versículos se refieren a la unción de Eliseo, el cual era hijo de Safat. Su nombre significa mi Dios es salvación. No se da el lugar de residencia de Eliseo al momento de su llamamiento, aunque su hogar se hallaba en Abel Meola, en la parte septentrional del valle de Jordán. Elías echó sobre él su manto, que es un acto simbólico que significa que el poder y la autoridad de Elías, que estaba a punto de retirarse, iban a descansar sobre el profeta Eliseo, más joven. Le pidió a Elías que dejara despedirse de su familia, y en Oriente esas despedidas podían llevar semanas. Regresó pese a un último reproche del profeta. La fiesta de que se habla posiblemente fue en honor al profeta mayor, a Elías, así como a quizás de la despedida. Después de terminar ese último festejo, se fue con Elías. Con eso concluía la misión en el Horeb. Se continuaba la profesión profética en la persona de Eliseo después de la asunción de Elías. Aquí sí se habla de una asunción. ¿Por qué? Pues porque simplemente Dios concede ese privilegio a quien Él quiere. Pero lo dice en su palabra, no lo inventan. Si alguien les dice que otra persona subió al cielo, es mentira, salvo que lo diga la palabra. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editoriales Kairos y otras, nos dice que ambos versículos se refieren a la comisión o vocación de Eliseo. Lo que más llama la atención del llamamiento es un deliberado paralelo entre el encuentro del Señor con Elías en el monte Horeb, 19:11, y el de Elías con Eliseo en el campo donde araba, 19:19. Tanto el Señor como Elías hicieron algo que cambió la vida del otro. Desglose.
Muy pocos en el Antiguo Testamento están a la altura de Elías. Era un hombre, se acercaba el fin de su ministerio, era tiempo de elegir a su sucesor. Eso es algo que no hacen. Ahora, lo que más hacen muchas veces es poner a su hijo, aunque no tenga llamamiento a él, es el negocio familiar. Yo conozco algunos. Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo como reemplazo suyo, Primera de Reyes 19:16. Al encontrarlo, Elías lanzó su manto sobre él. Era una capa grande y larga. Ese manto comunicaba aspectos específicos del llamamiento de Dios sobre la vida de Eliseo. Comunicó 3 cosas. Primero, Dios eligió a Eliseo para ser parte de su obra. 2, el oficio de profeta había sido trasladado a Eliseo. Y 3, Eliseo tenía la capacidad para cumplirlo. Era agricultor, versículo 19. Tenía a su familia 12 yuntas de bueyes, que era reflejo de ser adinerado. Pero no hay evidencia de que haya tenido una relación especial con Dios. Posiblemente se relaciona con los hijos de los profetas, Segunda de Reyes 2:3. Pese a esto, Dios lo invitó a ser parte de su obra. A veces no sabemos por qué Dios toma las decisiones que hace. Por ejemplo, con Pablo, pues era el que perseguía a la iglesia, el más sanguinario de todos. Y sin embargo lo llamó a ser el mejor profeta, el mejor apóstol que tuvo la cristiandad. Dios puede hacer cualquier cosa debido a su soberanía. No nos necesita incluso, pero nos invita a ser partícipes activos en su obra. Si queremos. Si no hay en su momento la cooperación, si no quiere la persona, pues no va a haber obra, tan sencillo. Y Dios llamará a otra persona. Cuando Dios nos da a conocer su deseo de que nos sumemos a Él en su labor, las 3 cosas que le dijo a Eliseo también nos las dice a nosotros. Quiero que seas parte de mi obra para redimir al mundo. Tengo una misión específica para ti. Te daré la capacidad para cumplirla. Eliseo respondió de inmediato en una obediencia total. Dejó sus bueyes y lo siguió, versículo 20. El deseo de besar a su padre y madre es similar al de Lucas 9, en donde reprende a un potencial discípulo Jesús por querer despedirse de su familia antes de seguirlo. Eliseo demostró que su relación con Dios debía ser su prioridad, versículo 3. Al matar a bueyes y alimentar al pueblo, es decir, representa que no hay vuelta atrás. Para él, Dios lo llamó y entonces fue. Eso es lo que Dios quiere oír de ti y de mí cuando nos llama verdaderamente. Vamos a ver las preguntas. Aquí, como en la versión inglesa y española son iguales, entonces no tenemos el problema de que haya 2. ¿Recuerdas alguna invitación de la que hiciste todo lo posible por escapar de ella? Sí ha habido momentos en el que evitamos, por ejemplo, si sabemos que va a ir alguien con los que tuvimos pleito, con los que tuvimos alguna rencilla, pues simplemente, o de plano sabemos que va a terminar eso en una borrachera. ¿Para qué vamos? Si no tomamos o si se toma moderadamente. ¿Quién ha sido para ti un ejemplo de obediencia a la voz de Dios? En lo personal, pues puedo decir que mi pastor actual, que es Salvador Baena, es un hombre de Dios y al menos en lo que lo conozco es intachable. Ya le hice publicidad. Bueno. Aquí estoy, aquí estoy. Segunda de Reyes del 7 al 11. Y se detuvieron junto al río Jordán 50 miembros de la comunidad de profetas. Dicen que son los hijos de los profetas. Fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y, enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en 2, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?
te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Deuteronomio 21:17. Ahorita vamos a ver qué significa. Respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de ti y de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego y con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Esta sería una representación. Cabe decir que la realidad aquí está equivocado porque Elías no se subió al carro de fuego, o sea, subió en un torbellino. Entonces está un poquito equivocado el post. Contexto, versículos 7 al 11. En el libro de Moody nos dice que algunos hijos de profetas lo siguieron posiblemente desde un acantilado por encima de ellos, versículo 7. En el versículo 8, el manto de Elías era un símbolo del llamado profético. Era un símbolo del poder de Dios, como pasó con la vara de Moisés, Éxodo 17:9. En el versículo 9 pidió Eliseo a Elías que le diese la doble porción, es decir, el heredero o sucesor del profeta, 21:17. Buscaba continuar con el oficio de él, Hechos 2, 5 y 6, como hijo para mantener el oficio en cuestión. Elías, el versículo 10, Elías acepta, pero con la condición de que tenía que verlo cuando se vaya con Dios, es decir, que pudiese presentar el arrebatamiento de Elías y su significado espiritual. El versículo 11 narra como un torbellino o tormenta de fuego en un carro con caballos de fuego era símbolo de Dios en batalla, Isaías 31:1, 34:9, Éxodo 14:9. Y entonces subió en la tormenta o en el torbellino a la presencia de Dios, no en el carro, Malaquías 4, 5 y 6, Mateo 11, 14. En el libro de René Padilla nos dice que de los versículos 1 al 18 los titula Hasta luego, profeta Elías. Estos versículos dan a Moisés. Primero, la ubicación geográfica del arrebato de Elías queda cerca del monte Nebo, lugar donde Moisés terminó sus días, envuelto en el misterio, Éxodo 34 del 1 a 6. 2. El uso del manto de Elías, tanto por Elías y su sucesor Eliseo, recuerda el uso de Moisés dio a su vara en varias ocasiones. 3. El tema del fuego y la tempestad es muy común en la vida y ministerio de Moisés. En los versículos 1 a 11 se ve la ascensión de Elías y la herencia espiritual de Eliseo. Se usan las expresiones llevaría y subió, arrebato, y fue al otro lado del Jordán, donde Dios se llevó al profeta, versículos 6 y 7. Ahora es importante considerar el acto de la ascensión o arrebatamiento es obra exclusiva de Dios, de acuerdo con su soberanía, sin intervención humana. Del mismo modo que apareció, fue arrebatado. B. No se indica por qué Elías se dirigió a los 3 lugares previos a su arrebatamiento. C. En cada uno de los lugares que visitó antes de su arrebatamiento, se encuentran los miembros de la comunidad de profetas, literal los hijos de los profetas. Son los que se habían mantenido fieles al Señor y habían logrado mantenerse con vida bajo la protección de Abdías, Primera de Reyes 18:6, y ahora debían jurar fidelidad al nuevo profeta, versículo 15. Eliseo pidió a Elías
que sea su heredero por partida doble. Versículo 9, literal, que reciba una doble porción de tu espíritu. Significa que le pidió la porción de la herencia que le corresponde al primogénito en una familia que era mayor de la de sus hermanos. Pedía entonces una porción doble del espíritu profético que la que recibió cualquier otro profeta del gremio. Deuteronomio 21, del 15 al 17. En una palabra, quería sucederlo en todos los sentidos, incluyendo en su poder. Ahora, Elías no tenía dinero. No era la riqueza lo que envisionaba Eliseo, sino el poder que Dios le había dado a Elías. Entonces Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías, por la cantidad de milagros que realizó, superando incluso al maestro. Eliseo ya había sido presentado como sucesor cuando se le presentó como ayudante de Elías, Primera de Reyes 19, 10 al 21. Aquí será el digno sucesor del profeta con credenciales propias. Su nombre significa mi Dios salva. Tanto el carro como los caballos de fuego son imágenes típicas de muchas teofanías. Teofanías es encuentros con Dios del Antiguo Testamento. 6:17, ya dijimos que Segunda de Reyes, Salmos 48:17, Ezequiel 13:5 y Habacuc 3 del 8 al 11. La reacción de Eliseo a la desaparición de Elías resulta enigmática, no entendiéndose qué significa Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Puede ser el reconocimiento de Elías como la fuerza de un monumental ejército que enfrentó y frenó al poderoso enemigo Jezabel y Acab, con su dios Baal y sus sacerdotes. O puede ser una frase que represente lo que el propio Elías enfrentará al profetizar sobre varias guerras que el pueblo de Israel y su ejército enfrentarán. 3, 4 al 27, 6, 24, 7, 20, 13, 14 al 19. Desglose. Había pasado un tiempo desde el llamamiento de Eliseo recibiendo capacitación de Elías. Lo vio confrontar a Acab por asesinar a Nabot y el robo de su viña, pedir fuego al cielo para consumir a los soldados del rey que lo querían aprender. Lo oyó decirle a Ocosías que iba a morir por sus heridas. Eliseo se dio cuenta de que estas cosas eran parte del proceso que Dios estaba utilizando para prepararlo para su llamado como profeta. En la transmisión del oficio del profeta Elías, de Elías a Eliseo, usó su manto para partir el río Jordán, para que pudiera pasar, como sucedió con Moisés. Se produjo esa sucesión en el lugar donde Moisés murió, y José asumió el liderato del pueblo de Dios. Elías le dijo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea quitado de ti. Versículo 9. Pidió que una doble porción de su espíritu sea sobre él. Versículo 9. En la ley, cuando el primogénito se convertía en patriarca de una familia a la muerte del padre, recibía una doble porción de su herencia. Le daba al primogénito los recursos necesarios para proveer a su familia. Pidió los recursos necesarios para cumplir su misión como sustituto de Elías. Eliseo necesita que Dios estuviese con él como estuvo con Elías. Cuando pidamos la presencia de Dios para servir, demostramos tres verdades. Primera, Dios es el amo. Nosotros, los siervos, somos conductos por los cuales Él obra. 2. La presencia de Dios aumenta nuestra sensibilidad espiritual, nos ayuda a discernir su mano obrando. Y 3. Dios nos capacita para el servicio. Esto sucedió con Eliseo y él continuó obrando de la misma manera. Esto permite que cualquier creyente sirva al Señor. Eliseo vio que no podía cumplir con sus servicios con sus propias fuerzas. Necesitaba la presencia de Dios. Hebreos 4, 15 al 16. Si usted cree que puede ser en su momento pastor o que puede ser líder, pero piensa que es por sus propias fuerzas, nunca va a ser líder. ¿Por qué?
porque necesita muchísimas cosas, muchísimos atributos. Uno de ellos es precisamente responder al llamado verdaderamente con fe. Cuando no hay esa respuesta al llamado, simple y llanamente, pues no es usted líder, ni jamás lo llegará a ser. Vamos a ver ahora la pregunta. ¿Ya me pasé? Bueno. ¿Qué diferencia ha marcado la presencia de Dios a medida que le ha servido? En lo personal, me ha servido mucho estar más cerca de la presencia del ministerio en muchos sentidos. Me ha dado un mejor carácter, me ha permitido conocer más, corregir cosas que tenía en mi forma, pero estamos en obra, no se ha concluido, hay muchas cosas todavía por hacer. ¿Por qué? Porque no es fácil tomar un ministerio, obtener cada vez más en ese sentido situaciones en lo que es la actividad que nos manda. Muy bien. Del 12 al 15, de Segunda de Reyes 2, del 12 al 15. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: ¡Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel! No sabemos qué quiso decir, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Eso significa luto. Pero es que Elías no murió, pero ya no estaría en su presencia. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua contra el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Israel? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. En una palabra, aprendió de Elías. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. No para adorarlo, sino para dar gracias a Dios por el milagro que se había dado. Aquí vemos cómo cruza Eliseo el río Jordán, como otrora lo hizo Moisés. Contexto: en el libro de Moody, en el versículo 12, se dará la evidencia que Elías puso, es decir, que su arrebatamiento fuera visto por Eliseo. Las palabras de Padre mío fueron dichas como sucesor de Elías. Carro de fuego era el arma más formidable de la época conocida entonces. Símbolo del poder supremo de Dios, habló de Elías como el instrumento profético mediante el cual el poder de Dios estaba operando en favor de Israel. La verdad en Israel, porque solo Dios la defendía y la idolatría era un insulto al Señor. Nunca más se volvió a ver a Elías. Romper sus vestiduras entraña un verdadero dolor por la partida del profeta. Versículo 13. El manto era la confirmación adicional de la sucesión de Eliseo. Versículo 15. Versículo 14. Es la misma pregunta que vemos en Jeremías 2, del 6 al 8. Para la misma pregunta que el pueblo había dejado de preguntar en fe, no era impertinente, sino estaba orando. Aquí está tu oportunidad para mostrar tu gran poder en tu obediente siervo. En el versículo 15, los hijos de los profetas pudieron ver a Eliseo utilizando el manto o capa del profeta. Entonces el espíritu de Elías reposó en Eliseo. El sucesor había recibido los mismos dones de Elías como evidencia de haber sido ungido para el oficio profético. En el libro de René Padilla, agrega que confirma que Elías
había sido llevado de manera milagrosa y no se le vería más, versículo 12. No se le encontraría por ningún lado, versículo 17. Y además las acciones de Eliseo demuestran que en verdad se le dio la doble porción del espíritu de su antecesor y maestro. 2 del 13 al 15. Reflexión. Tomado del libro Poesía Cristiana, volumen 1, de Rafael Lima, que es un poeta cristiano peruano, según parece, editorial del autor, se titula La fuerza del profeta de Dios. ¡Oh Dios mío! ¿Cómo eres maravilloso? Eres el único y verdadero Dios, el único que todo lo puede hacer y a todos los males puede vencer. Tu palabra es verdadera y fiel. No hay quien pueda contestar. Algunos aún te quieren desafiar, pero al final solamente el Señor prevalecerá. Un día tu profeta fue desafiado. 400 hombres vinieron a enfrentarlo. Aquellos hombres nada pudieron hacer, pues el Señor hizo su profeta vencer. Y vino fuego divino y mucho poder. Aquellos hombres fueron echados en tierra. Sobre ellos vino la espada, sus cuerpos tirados al suelo para que no más practiquen la maldad, ni hagan pecar al santo pueblo. Desglose. Eliseo sabía que Dios lo había llamado y sería el sucesor de Elías. Se preguntó, ¿podré estar a la altura del profeta más grande de Israel? Respondió Dios con 3 señales. Primera, alentó a Eliseo en confiar en el poder de Dios, como pidió la doble porción del espíritu de Elías. Él le dijo claramente que si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Versículo 10. Eliseo vio el carro y los caballos de fuego y vio a Elías ascender al cielo en un torbellino. El manto solo, esto quedó del profeta. Y Dios lo usó para marcarle a Eliseo, yo te he elegido como sucesor de Elías. Entonces alzó el manto y también partió el río Jordán imitando a su mentor. Versículo 14. En la vida de todo creyente que recibe la invitación de Dios a sumarse a Él, como dice Henry Blackaby en el libro Mi experiencia con Dios, llama crisis de fe. Y esto se vio en Eliseo, cuando golpeó las aguas con el manto de Elías, y lo que pasó lo definiría por los tiempos posteriores. ¿Podría Eliseo descansar en Dios y en su poder como lo hizo Elías? Dios respondió enfáticamente que sí, cuando las aguas se partieron. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Cuáles son algunas maneras en que Dios nos tranquiliza con su presencia y poder? Aún en medio de las crisis, Dios nos da gozo. Aún en medio de los problemas, nos da temple. Si de verdad creemos y estamos confiados en que Él obrará. 5. ¿Cómo nos capacita Dios hoy para hacer su obra? Muchos dirán, es que hay que ir a un seminario. Bueno, efectivamente, esa es una forma. Pero un seminario de verdad, no de los patitos. ¿Y cómo sabemos si es un seminario patito? Simplemente si no tiene maestros que tengan por lo menos maestría y doctorado, pues no es un seminario bíblico, es una caricatura. Y usted nada más va a perder ahí su tiempo y su dinero.
Entonces, antes de ingresar a cualquier instituto, a cualquier escuela bíblica, vea el currículum comprobable de sus maestros. Si ven que fue el hijo del vecino o la hija de la vecina y no tiene preparación de ningún tipo y les está dando clases porque una autarca dice que es bueno para dar clases, usted está perdiendo su tiempo. Aprenda a discernir. Y desde luego, lo importante siempre para un verdadero cristiano y líder cristiano es ir preparando a su sucesor como lo hizo Elías con Eliseo. Y para eso necesita que Dios haya hecho el llamado a esa persona para que esté en el ministerio. Si no hay ningún llamado y solo porque me cae bien y porque siempre me está alabando, yo lo elijo, señores, esa es la fórmula para el fracaso. Muy bien. ¿Todos? Segunda de Reyes 2:6. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Segunda de Reyes 2:6. Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, perdón un momento. Te damos gracias porque tú nos has enseñado cómo fue el llamamiento de Eliseo. Una persona que dejó todo siendo o teniendo una comodidad económica de la época y decidió inclusive sacrificar su yunta con sus bueyes para seguir a Eliseo, dejando a sus padres, dejando todo lo que tenía de privilegios para seguir a un profeta que Dios en su momento usó grandemente. Lo preparó Elías y después Eliseo continuó la obra, inclusive con más brillo, con más misericordia, con más estabilidad, lo que demuestra que Dios no se equivoca al hacer el llamado. Pero muchos no lo obedecen, muchos no lo quieren. ¿Por qué? Porque es sacrificio, porque es quitar en su momento horas a la diversión. Pero lo fundamental es entender que si nosotros seguimos ese llamado, tenemos que hacer lo necesario. Y más en el caso de una labor pastoral en pareja, si de verdad se quiere cumplir y hacer cumplir ese llamado. Todo esto, Señor, te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.